Nos conocimos en el año, yo creo que 2012, en Barcelona, en Casa Llotja, donde yo escuché por primera vez a un señor que no me daba la vida para apuntar, tomar nota de todo lo que decías. Digo, y siempre te dije, siempre pondré Andy Stallman Dixit, ¿no? ¿Verdad? Hay que poder respetarlo. Y siempre nos hemos seguido, siempre has apoyado todo lo que he hecho. Te agradezco delante de toda esta gente de audiencia que nos está viendo. Y cuando te lancé el reto de protagonizar el espacio principal del Agora, con el respeto a todos los que habéis participado y participaréis, yo te dije, Andy, o sea, no podemos hacer otra cosa que no sea hablar de personas en un encuentro entre profesionales de la industria. Entonces, claro, evidentemente, para mí eres uno de los tótem humanistas que hay. ¿Y a quién tenemos por aquí? Explícalo tú, Andy. ¿Nos sentamos o nos quedamos de pie? Venga. Sí, nos sentamos. Se escucha un murmullo de fondo. ¿Qué pasa por ahí, señores? Están tomando señoras? el café, los sándwiches de rodillas. Ahí. Sí. Sí. Toda la gente que está hablando o viene al escenario y da la cara, o se va a tomar un café, pero por favor, respeto por Cris, si son tan amables. Gracias. A ver si hay silencio. Bien. Andy me lo voy a tener que llevar a los premios WIR, porque tuvimos, ¿verdad? ¿Os acordáis las que estuvisteis el año pasado en el Museo Thyssen? La acústica terrible, aquí la acústica es buenísima. Gracias, Andy. Me voy a salir un segundo del guión, si me permitís. Venga, ¿Sí? Yo me apunto siempre. Durante toda la vida, aquellas personas a las que admiro mucho me fueron diciendo que lo importante en el viaje de la vida no es el destino, sino que es el viaje. Como ustedes pueden apreciar, ya tengo muchos años. Se supone que ahora yo soy el sabio, el que le doy consejos a mis hijos y a los amigos de mis hijos, que ninguno me escucha, obviamente, pero no importa. Y lo que sí aprendí es que más importante que el destino y que el viaje es con qué personas compartís o compartes el viaje. Este evento que estamos hoy disfrutando y compartiendo todos no es el fruto de la casualidad, no es el fruto de la buena suerte, ni siquiera es el fruto de una circunstancia extraordinaria. Este encuentro del Retail Masters Summit es el resultado de una combinación de talento, compromiso, amor, pasión, coherencia, disciplina, consistencia y constancia. Es el evento que nace como resultado de los sueños, las ganas y el compromiso de devolver a las mujeres y al retail en general todo lo que esta persona recibió del retail y de las mujeres. Pero por supuesto, con ayuda de muchos de ustedes, esto hoy es una realidad. Pero para que haya sido una realidad hoy, hacen falta Cristinas Delgados en nuestra vida. Gracias, Cristina. Bueno, vamos a... ¿Alguien conoce al personaje que está en la foto? ¿Todo el mundo lo conoce, Gema? ¿Sí? ¿Hacía firmas? ¿Alguien no lo conoce? ¿Todo el mundo lo conoce al Padre Ángel? Bueno, el Padre Ángel tiene tanto que ver con el retail que fliparíais cuando hagamos la comparación. Fliparéis, no fliparíais. Y hoy vamos a tener la suerte, si la tecnología y el buen clima nos acompaña, de poder conversar con él. Absolutamente. Hasta hace, y con la autorización lo podemos contar, ¿no? Pues su hermana, la hermana del Padre Ángel, ha tenido pues un problema que le hace estar de médicos en Asturias, y él, como buen hermano, pues ha tenido que no estar aquí, pero no ha querido no estar aquí. Efectivamente. Así que si todo va bien, vamos a tener una conexión vía satélite con Asturias, si no me equivoco, y vamos a tener una conversación con el Padre Ángel. A la 1 tiene una misa para toda Asturias. O sea, esa es la dimensión de este señor. Así es. Y una de las cosas que nos regala la vida es la posibilidad de
poder tener un mano a mano con personas que puedas estar de acuerdo o no con su forma de hacer, no puedes ignorar su contribución y su forma de impactar significativamente en la vida de miles y miles y miles de personas. Y con Cris nos acercamos a la casa matriz, ¿no?, de Mensajeros de la Paz. Mensajeros. Estuvimos con Blanca, ¿no? Sí, Blanca, a la que agradecemos la magia de poder estar en conexión con él. Y entramos a una reunión con el Padre Ángel y más o menos nos dijeron 10 minutos, 15 como mucho, y nos quedamos más de 1 hora y pico, ¿no? Porque nos dijimos, vámonos por el Padre. Sí. Quiero aclarar que no fui yo el que habló, ¿eh? Porque claro, si hay un argentino 1 hora no es nada, ¿no? Pero en este caso el que habló mucho fue el Padre Ángel. Y la verdad es que cuando uno se encuentra con una persona de 87 años, recién cumplidos, que parece de 40, por la vitalidad que tiene, por la energía que tiene, y su mirada es absolutamente positiva sobre el presente y el futuro, y eso que es de las personas que más en contacto están con dolorosas realidades del día a día, pero que tiene algo muy en común contigo. Me acuerdo en el Totem Live que hicimos, que tú siempre hablabas de pisar tarima, ¿no? De estar con los pies en la calle, de estar cerca de la gente, ¿no? Y quizás es un buen momento para recordar eso que decías en ese Totem Live, que tiene que ver con: está buena la digitalización, está buena la automatización, está buena la inteligencia artificial, está buena la nube, los algoritmos, todo eso está genial. Pero ¿qué pasa con la persona en el retail? Al final, haciendo un símil, a primera hora de la mañana os contaba a muchos cuando me decíais, bueno, qué jaleo, ¿no?, tenéis aquí montado. ¿Estás nerviosa? Bueno, no, para mí es como si fuera una apertura. O sea, los que y las que hemos trabajado muchos años en tiendas, pues estás 4 o 5 días casi sin pisar tu casa, porque tienes que garantizar que todo sale a las 10 de la mañana, que es cuando se abre, ¿no? Entonces, aquí ha sido el Retail Master Summit, primera edición, ha sido, Andy, como una apertura donde he tenido a mi equipo, cada una y cada uno con su parte, con su espacio, con autoridad, con autonomía, con algo de caos. Las aperturas siempre tienen algo de caos, pero con la satisfacción cuando a las 10 de la mañana abres la puerta y tienes como hemos estado hoy, 700 personas, habéis accedido a primera hora de la mañana, ¿no? Entonces, las personas, sin los equipos, los proyectos no somos nada. Entonces, da igual que sea un congreso, da igual que sea la construcción de una presentación de un centro comercial, una apertura de una tienda. Sin los equipos, Andy, no somos nada. Y recuerdo que cuando te conté acerca de WIR, yo creo que fuiste uno de los primeros al que yo le conté el proyecto. Yo te hablaba siempre de lo que coincidíamos, de la necesidad de dignificar a todos aquellos que nos dedicamos a atender. Entonces, cuando hablábamos de que somos tenderos, pues que ser tendero es atender. Me parece una expresión súper bonita, porque atender es ayudar. Es ayudar, es satisfacer necesidades o proponer con un poquito de picante algunas necesidades que igual a veces alguien no se ha planteado, pero que esa es la venta. Esa es la venta, la de la adicional. Entonces, las personas, ¿qué íbamos a hacer sin las personas en la industria, ¿no? Hermoso, Cris. Ahí tenemos al Padre Ángel, que creo que se está conectando, o está intentando conectar, creo. ¿Sí? Padre. Sí. Tenemos al Padre Ángel conectado y frisado. La conexión. Y lo ves ahí abajo. Bueno, es que nosotros lo estamos viendo aquí, intentando conectarse, pero cuando tú decías, Andy, el día que tuvimos la charla en Mensajeros de la Paz, nos sorprendió esa frase de lo mejor está por venir. Coge una wifi de aquí, de unos señores que me dejan, sí. ¿Qué dijo? No, reconocer el esfuerzo que hace porque el Padre Ángel me llamó y me dijo, Cristina, no te preocupes, de la manera que se pueda yo voy a estar en el Retail Master Summit. Qué grande, qué grande. Bueno, buenísimo, buenísimo que se esté por conectar o que está intentando ahí enganchar ya, si lo podemos ver también, no solo escuchar. Estamos con muchas ganas de poder conversar. Ahí está, se descongeló.
¿Conectamos pantalla, equipo? Buenísimo. Aquí. Un aplauso para el Padre Ángel. Quédate. 3 fuelles. Buenísimo. Vamos a hacer un chequeo de audio. Padre, ¿usted nos escucha bien? Sí, yo os escucho bien. Excelente. Estoy poniendo la wifi ahora. Buenísimo. Qué grande, ¿eh? Bueno, si no se congela. No, estamos bien. Ahora, Sí. ahora se ve. Excelente. Sí. Se ve, se escucha. Está buenísimo. Y gracias por estar ahí, ¿eh? O por estar acá. Sí, nada. Estoy con vosotros siempre. Qué bueno. Pero no se vaya todavía, no empezamos, ¿eh? Pero ya empezamos. El Padre Ángel está asistido por Lionel, que es una persona de su equipo, que siempre le acompaña y que bueno, pues que Padre no se puede ser perfecto en todo. Usted es bueno en muchas cosas, pero en tecnología necesita un pelín de ayuda. Eso es completamente normal. Bueno, que hace bueno por Asturias, Padre. Es muy bueno por Asturias. Asturias, cuando llueve, es buen tiempo siempre. Bueno, pues muchísimas gracias en nombre de mío personal, de las mujeres WIR que organizamos el encuentro, de todos los que están aquí. Y te paso directamente a mi querido amigo Andy Stallman. Bueno, ¿qué tal, Padre? ¿Todo bien entonces? Todo muy bien, buenos días desde Asturias, que es el paraíso, dicen el paraíso terrenal. Paraíso natural y terrenal, ahí Asturias, patria querida. Padre, usted hace unos cuantos años, allí en Asturias, en un pueblito cerca de Mieres, encontró inspiración en un cura de pueblo porque veía en él una bondad, una generosidad, jugando con los chicos, dando caramelos, y encontró una chispa que dijo, yo no sé si quiero dar misa, pero sí quiero ser cura por esto de poder conectar con mi comunidad, con mis chicos, con mi gente. ¿Cómo recuerda esos comienzos? ¿Qué fue lo que lo inspiró y lo motivó? Sí, recuerdo que era muy niño y que en aquellos años eran unos años en que había demasiados muertos, muchos que se mataban en el monte, otros que morían en las minas, y el cura de mi pueblo, don Dimas, yo recuerdo que yo siendo un niño pues iba siempre allí a acariciar a los niños, los huérfanos, a las viudas que quedaban sin nada allí. Y yo decía, cuando sea mayor, como a todos los niños, cuando les preguntan, cuando eres niño, ¿qué quieres ser de mayor? Unos dicen médico, otros futbolistas. Yo quería ser cura, pero cura como el cura de mi pueblo, como don Dimas, por estar con esa gente que sufría tanto, ¿no? Maravilloso. Y desde entonces ahora, apenas han pasado casi 8 décadas, se lo ve como un pibe, como decimos en Argentina, se lo ve joven. Usted dice que trabaja mucho y duerme poco. ¿De dónde consigue la energía? ¿Tiene algún pacto por ahí con alguien de ahí arriba? ¿Cómo hace? Bueno, yo creo que tenemos los pactos que tiene cualquier padre a veces que quiere sacar a su familia adelante, ¿no? A veces nos creen que somos unos héroes, algunas otras personas, pero ¿cuántos héroes hay en la vida? Ese padre o esa madre que a veces está de noche y de día trabajando para poder conseguir alimentar a sus hijos, estudiarles. Pues esto es lo que nos pasa, es decir, no hacemos ninguna cosa extraordinaria o distinta que la que hace cualquier padre de familia, ¿no? Cuando lo fuimos a ver con Cristina, a Mensajeros de la Paz, yo pensé que usted me iba a decir, el mundo está peor que nunca, el egoísmo se ha apoderado de nosotros, el odio, la avaricia, el conflicto, y sin embargo me fui de ahí feliz, contento, motivado, ilusionado por su mirada optimista / realista de las cosas. ¿Estamos en qué momento de nuestra historia, padre? Sí, yo creo que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad, hubo tantas personas buenas, tantos hombres y mujeres que luchan por hacer un mundo mejor. Y hablo desde los políticos, los obispos, los viadantes, es decir, los empresarios, es decir, mira, en cualquier empresa que hoy estemos siempre tienen algún proyecto social. Es decir, nunca hubo tantos voluntarios, tantos cooperantes que quieran a veces pues hacer algo por los demás. Cuando ha sido pues lo de Ucrania, por ejemplo,
se traían a tantas personas refugiadas o migrantes, había más familias casi que migrantes o que personas que acoger. Y esta es nuestra sociedad. Es una sociedad en que queremos hacer el bien, en que queremos que vivan todos bien. Y a veces encontramos alguna excepción, pero yo te puedo asegurar que yo no he encontrado en mi vida de 80 y muchos años, casi 90, a ninguna persona mala. He encontrado personas enfermas, personas que a veces, pues como el abuelo este de ayer, que mató a sus 2 nietos, pues es un hombre que algo le pasó por la cabeza, ¿no? Después de que se le haya muerto a la mujer y la hija en el coche donde iba. No, los hombres por naturaleza somos personas buenas. Padre, usted contaba en una entrevista recientemente que estuvo con el Papa Francisco. Ustedes son más o menos de la misma generación, de la misma quinta, ¿no? Sí, somos de la misma edad. Y que una de las cosas que los dos hablaban es, tenemos que seguir soñando, tenemos que seguir teniendo sueños. Sí, esto el Papa Francisco nos lo decía y lo repite muchas veces, pero yo recuerdo al salir una hora después de estar con él, solos, hablando de nuestra infancia y de las cosas humanas y divinas, decía: Ángel, somos mayores, pero hay que seguir soñando. Y él tiene un libro que escribió durante la pandemia en donde dice, es decir, hay que seguir soñando los mayores. Y los mayores tenemos que seguir teniendo sueños. Los sueños se acaban por tener 60 años, 80, 90. Y uno sigue soñando en hacer un mundo mejor, sigue soñando en que entre todos estamos haciendo un mundo mejor, sin duda alguna, ¿no? Qué grande. Yo creo que se merece un aplauso cada tanto el Padre Ángel, ¿no? De seguir soñando con 87 añazos, es espectacular. Padre, acá usted no los puede ver, creo que no los puede ver. Hay de las personas más talentosas del mundo del retail, del mundo, no solamente de España. Y estamos en un momento de la historia también del retail en la que muchas cosas están cambiando simultáneamente. Y yo me quedo con algo que usted nos enseñó, que es, si usted hubiese tenido que pedir permiso para muchas cosas, igual nunca hubiese hecho casi nada, con lo cual en la vida a veces es mejor hacer y pedir perdón que pedir permiso. ¿Nos puede incidir un poquito más en eso, porfa? Bueno, yo recuerdo incluso una frase del Papa que dice: prefiero a los curas que pidan perdón que pidan permiso, ¿no? No, si pides permiso, sin duda alguna, muchas de las cosas que hemos hecho en la vida no las hubiéramos hecho nunca. A veces es verdad que hay que pedir perdón y otras veces no. Es decir, nosotros creemos que de rodillas solamente nos podemos poner delante de Dios y de un niño o de una persona mayor, pero no delante de las personas normales y corrientes como nosotros. Y sin duda alguna es verdad que a veces uno pues tiene que lanzarse. El Papa Francisco dice muchas veces armar lío. También nos dice que lo resolvamos cuando armamos lío, ¿no? A veces no somos capaces de resolverlo. Pero sin duda alguna es verdad que hay que respetar las reglas y las conductas, pero mira, si alguien tiene hambre, lo que tiene que hacer es comer. Si alguien está enfermo, lo que tiene que hacer es buscar como sea poder curarse. Y si alguien quiere que sus hijos salgan adelante, lo que hay que hacer es trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Y esto es lo que en Mensajeros de la Paz en estos 60 y muchos años hemos ido haciendo y queremos seguir haciendo los años que, otros 20 años por lo menos que Dios nos dé, ¿no? Qué grande, qué bueno, espectacular. Dentro de los muchos reconocimientos y premios que usted ha recibido, uno es el premio, ahora no sé si se dice Princesa de Asturias, ¿no? De la Concordia, con Mensajeros de la Paz, que es el catalizador de su obra. Creo que ya están en 70 países haciendo una obra increíble. Y una de las cosas que me tocó, me inspiró, es cuando le preguntaron sobre la concordia, ¿no? Y entonces la gente le preguntaba a usted sobre la concordia entre los pueblos, la concordia entre los políticos, y usted dijo, la concordia también es entre las parejas, entre las familias, entre los compañeros de trabajo. La concordia tiene que capilarizar toda la sociedad. Sí, así es. Creo que a veces creemos que la concordia debe ser solo entre presidentes de gobierno, el de Argentina y el de España, que la debe haber también. Vaya lío, y luchamos porque la haya, pero la concordia es también entre nosotros, es en algo minúsculo, en nuestra familia, en nuestras oficinas, con nuestros hijos o con los compañeros. Pero yo estoy seguro que siempre
cuando hay buena voluntad siempre se llega a la concordia. Es decir, no necesitamos muchos ministros diplomáticos o de exteriores para hacer concordia. A veces en las casas quien hace de ministro y de diplomático son los abuelos y las abuelas, benditos ellos, abuelos y abuelas que son los que ponen mucha paz en las casas, ¿no? Efectivamente, ni más ni menos. Padre, hoy tenemos la suerte de que nos acompañan colegas de Chile, de Argentina, de Colombia, de México, de otros países del mundo. No todos tienen la oportunidad de ir a ver la iglesia de San Antón. Y cuando Gema, que vive muy cerquita, le preguntamos por ella, siempre dice, no, es algo increíble, no hay en ningún lugar del mundo algo así. Pura generosidad, la gente va, huele hasta pan a la mañana, es una cosa única en el mundo. Cuéntele un poquito más a la gente, por favor, padre. Sí, bueno, yo cuando salí cura tenía una ilusión de poder llegar a tener una iglesia en el centro de Madrid, abierta las 24 horas. Tuve que esperar 78 años para conseguir ese sueño de tener una iglesia abierta 24 horas de día, de mañana y de tarde, donde las personas cuando a veces pasan frío puedan entrar también a cobijarse allí, o cuando hace tanto calor quitarse del sol, sobre todo los que a veces no tienen ni casa o no tienen dónde estar. Es una iglesia en donde que se rebosa esa paz, es decir, una iglesia pues, en la que hay wifi, en la que hay servicios, baños en los que uno puede ir, una iglesia en donde hay bancos y reclinatorios donde uno puede también a veces rezar o ir a llorar, que uno se pueda reconfortar, que los confesionarios no sean esos cajones antiguos, sino que son mesas de camilla donde se sienta el sacerdote y la persona, o donde a veces en vez de los sacerdotes hay un psicólogo o hay un trabajador social o hay un abogado para resolver los problemas. No, la iglesia de Antón es un poco hacerle la competencia a los ayuntamientos, es la casa del pueblo, es la casa de Dios, es la casa de todos, ¿no? Maravillosa la obra. Padre, acá la mayoría de retailers pelea diariamente para que las personas vengan a sus tiendas o a sus centros comerciales o a sus espacios, y usted ha generado esa atracción, no solamente por lo que acaba de mencionar, sino por un tema que me gustaría que nos comparta, que tiene que ver con esta pandemia silenciosa llamada soledad. Hoy en España fallecen más personas por suicidio que por accidentes de tráfico, y mucha gente asiste a sus espacios para ser escuchadas, ¿no? Cuéntenos un poquito sobre eso, que me parece relevante. Sí, yo recuerdo, tuve el privilegio y la gracia de conocer a la Madre Teresa de Calcuta, y ella nos repetía muchas veces que la soledad es la peor enfermedad que podemos tener los hombres, que muere mucha más gente. Ella nos decía en aquellos años más por causa de la soledad que por accidentes de carretera, y hoy decimos incluso que de cáncer, que muere más gente en soledad. Pero la soledad es en encontrarte una persona mayor y darle un beso al despedirte y que se te quede mirando y diciendo, hace tanto tiempo que nadie me besa. La soledad es encontrarse uno sin ganas de vivir. La soledad es no tener a quién querer o a quién dejarse querer. Ayer en el Teatro Real, allá en Madrid, había un acto precioso con toda la cúpula de los presidentes de jueces, de abogados, del Tribunal Constitucional, y yo les decía que en España es verdad que hay problemas, como hay en muchos sitios, ¿no? Problemas de trabajo, problemas de vivienda, pero que el problema mayor que tenemos en la sociedad es el problema de la soledad, el problema de que nos queremos poco, que nos tenemos que querer más. Este es el mayor problema. Yo recuerdo ahora, hace 10, 11 años, cuando este Papa Francisco por primera vez salía y nos decía que los dos problemas mayores que tiene la sociedad son la migración y la soledad. Y la soledad, lo sabes tú, a veces la padecemos todos, no solo los pobres o los ricos o los de un país a otro, la padecemos tú y yo. Una vez me dijo el Papa cuando le entregué un teléfono, el teléfono dorado para paliar la soledad, para que la gente pudiera llamar, me dijo, usted sabe que también los papas y los jefes de Estado estamos solos muchas veces, y tú y yo somos testigos de que a veces también estamos solos muchas veces, y que nos están hoy escuchando, rodeando, cuántas veces se han encontrado solos, sin duda alguna, ¿no? Maravilloso. No, acá la gente se está riendo porque parece que hay una publicidad que se metió ahí en la charla.
Después le pasaremos la factura a Central Lechera Asturiana porque no pero estaba... Central Lechera Asturiana en Asturias ha trabajado mucha gente, así es Bueno. que bien hallada. Ha pasado por Sí, acá sí, la Central Lechera justo Asturiana. pasó por ahí, aprovechó que usted es un rockstar Se lo diré, que nos pague algo. Padre, me gustaría profundizar en algo que acaba de decir que me gustó mucho, que es necesitamos querer más, que nos quieran más, besar más, pero sobre todo que nos besen más. A ver, padre, Sí. acá está la gente muy acartonada, no se tocan, no se besan, ya todo es dinero, ROI, KPI. ¿Cómo reconectamos con el amor? A ver. Sin duda alguna, por lo menos los que estamos cerca unos de otros, echando una sonrisa, es decir, ¿cuántas personas hay que a veces no llegan a tener una sonrisa en la vida? Y yo recuerdo verte a ti allá en Madrid y ver a tantas personas sonriendo, es decir, quizás si alguien me preguntara ¿de qué conoces a este señor? Diría, lo único que conozco de él es la sonrisa, porque además estabas muy silencioso. Yo creo que me estabas buscando y examinando a ver qué decía, pero tu sonrisa te delataba. No, debemos sonreír más, es decir, debemos acariciar y también, sobre todo, dejarnos querer, que hay veces que creemos que hay que querer solo, no hay que dejarse querer. Y déjame decirte que te quiero, de verdad, también. Qué grande, padre. ¿Usted me permite contar algo que es un secreto entre usted, Cristina, yo y Blanca al público? Sí, ¿Se claro. anima a que lo cuente? Usted no sabe lo que voy a contar, pero puede decirme que no lo cuente y no lo cuento. ¿Puedo? No sé lo que voy a contar, Bueno, pero yo tengo... Cuando fuimos con Cristina a verlo, me acuerdo que en la entrada de Mensajeros de la Paz había un abrazo, ¿sí? Y luego cuando estuvimos en su despacho, usted me mostró un muñequito con unos brazos súper largos que se llama El Abrazador, y nos pusimos a hablar y en un momento yo le conté que me iba a Argentina a ver a mi mamá que estaba con un tema y que era muy abrazadora y abrazable, y usted no dudó un segundo en agarrar el muñeco y regalármelo para que yo se lo regale a mi mamá. Mi mamá no se despega del muñeco, está todo el día con el abrazador encima, gracias a usted. Qué bueno, qué bueno. Pues esos muñecos abrazadores que han hecho un museo de la felicidad y los tienen ahí y es una verdadera maravilla. Cuando uno se siente solo o cuando uno va a la cama y no tiene con quién dormir, que muchos de nosotros nos pasa eso, cogemos ese abrazador y en vez de abrazar a la almohada, él nos abraza ese muñeco. No, la sociedad en serio necesita de personas que nos quieran. Mira, es decir, lo más importante en la vida, sin duda alguna, es querer y dejarse querer, ¿no? Usted, padre, además de hablar de los sueños, también dice en reiteradas ocasiones que cuanto más años cumple, más se reconecta con su espíritu de niño, de infancia, ¿no? Con esa capacidad de mantenerse curioso, conectado, explorando, haciendo. ¿Qué es eso de volver a ser niño en la medida que nos vamos haciendo más y más viejos? Primero porque los mayores vamos reconociendo que nos sale el niño a flote. Cuando uno empieza a ser mayor te sale lo que es la infancia. Empiezas a recordar a tus abuelos, a aquellas personas mayores, empiezas a recordar a tus padres y empiezas a recordar algo que nunca habías pensado en la vida. Cuando te preguntan a veces qué es el personaje más importante que has visto en tu vida, sobre todo si has corrido muchos países, y uno empieza a decir pues al Papa, al Kennedy, a un cantante, y uno cuando empieza a reflexionar, el representante más importante que he conocido en mi vida ha sido a mi madre, que la he tenido, o que he estado yo 9 meses con ella, pegado con ella, es decir, esos besos de la madre no se olvidan, esas patatas fritas que te hace la abuela no se olvida. No, la infancia, cuando somos jóvenes nos olvidamos de ella, y cuando somos mayores queremos volver a la infancia. Por eso cuando dicen es como un niño el abuelo, pues claro que es como un niño, eso es una expresión preciosa y ojalá seamos niños ahora de mayores, ¿no? Es una maravilla. Cuando usted comenzó con Mensajeros de la Paz hace unos 60 años, ¿se imaginó que iba a llegar a tantas personas, a tocar tantas vidas, a crear este impacto significativo y trascendente de poder mejorar la vida, simplificar la vida, alegrar la vida a tantas miles y miles y miles de personas? Bueno, cuando comenzamos teníamos 24 años y éramos unos locos. Sí que soñábamos con comernos el mundo, con estar en el mundo entero.
pero nunca había creído en que podía haber llegado a tal índice de estar en más de 76 países. Pero uno sigue soñando todavía como cuando era un niño. Sigo soñando de que algún día no fabriquen armas para matar a la gente. Sigo soñando en que todavía en las calles seamos capaces de saludarnos, de darnos los buenos días unos a otros. Me quedan muchos sueños todavía por realizar, ¿no? Bueno, larga vida para que todos esos sueños puedan hacerse realidad. Padre, por otro lado, hay una cosa que muchos están preguntando, pero que no se animan a preguntarle, que es ¿por qué la corbata roja y la bufanda roja? ¿No? Es una pregunta que le habrán hecho muchas veces, a ver cuál es la respuesta acertada. Esto nació en tu pueblo, en Argentina. Yo fui cuando la hambruna a Argentina, que fuimos con unos barcos de alimentos, una barbaridad. Llevar alimentos de España a Argentina. Argentina es la cuna de los alimentos. Y yo recuerdo que en una ocasión fui a ver a uno de los políticos para pedirle algo. Iba con una corbata de azul marino o algo así, y nos salió muy mala entrevista. Y el que iba conmigo dijo, no te vuelvas a poner más esa corbata, ponte siempre la roja. Y desde entonces me he puesto siempre la roja. Son cosas que después con el tiempo voy viendo que lo rojo da fuerza, que da liderazgo. Algunos creen que lo rojo es por ser rojo. Como dice el Papa Francisco, hay rojos que son muy buenos también, ¿eh? No, buenísimo. Sí. Y usted siempre menciona que su secretario general es el Papa Francisco y su presidente Jesús, ¿no? Sí. El Jesús, pero Jesús, el Jesús de Nazaret, no el Jesús que a veces está en algunos otros sitios, ¿no? No, de acuerdo. Pero sí, a veces, como me ven con un político o con otro, me creen que soy de Feijóo, o de Sánchez o de alguno, y yo les digo, no os equivoquéis, que mi secretario general es el Papa Francisco. Y ellos se sonríen. Maravilloso. Padre, usted siempre se lo ve 100% genuino, auténtico, transparente. En este contexto donde avanza la tecnología, donde estamos siempre camuflados, escondidos, parapetados detrás de una pantalla, ¿qué sugerencia nos da para reconectarnos con nuestro ser más genuino, más honesto y sin tener miedo de ser lo que uno es? Yo creo que a veces debemos ponernos en el zapato, en el lugar del otro. Es decir, cuando vemos a alguien que está sufriendo o que es feliz y alegre, uno tiene que ponerse en contacto en el lugar del otro, sin duda alguna. Yo me veo muy representado en tantas personas, y me veo en esos que están fregando suelos, con esos que están pilotando, con esos que están haciendo servicios, con esos que están haciendo el pan. Es decir, estamos rodeados de tanta gente que para vivir es necesario tener un batallón, un ejército de gente, unos que te den agua, que te den la comida, que te den alimentos, que te den ropa. Es decir, no, tenemos que ser una comunidad, ser hermanos. Quizás si alguien me preguntara qué frase del Papa es la que más me gusta, una más sencilla que yo creo que ni irá pensando él. Dice, todos somos hijos de Dios, que no hay diferencia. No decía ninguna cosa dogmática ni extraordinaria, sino decir todos, porque a veces nos olvidamos. Creemos que el que está enfrente es menos que nosotros o es más que nosotros. No, todos somos de verdad iguales y humanos, y sobre todo quizás el último... No consejos, los consejos son los que nos dan a nosotros la gente, pero la última mandato es de que nos queramos de verdad entre nosotros, ¿no? Sí. Yo te agradezco mucho esta conversación que me ha dado pie a unirme con un montón de personas de Chile, de México, de Madrid y de vosotros ahí donde estáis, que seguro que estaréis tomando un chupito o algo y yo aquí al fresco, ¿no? ¿Cómo los caló? Ahora terminamos con usted y salen los chupitos, sí, a tope, buen vino tinto y demás. Hablando de esto, padre, una de las cosas que usted recalca siempre es que a veces olvidamos la suerte que tenemos
de llegar a la noche a una casa con un techo, con agua caliente, con agua fría, con algo para comer sobre la mesa, un colchón en el que poder descansar. A veces en lo simple y en lo sencillo de la vida reside lo importante y lo damos por sentado cuando en realidad mucha gente ni siquiera lo tiene. Sí, hay muchas veces que no nos damos cuenta de que nosotros, en una de las ocasiones, le regalé un llavero a uno de los sin hogar, sin techo, y me dijo, ¿para qué quiero el llavero si no tengo llaves? Es decir, el tener unas llaves con nosotros, muchos de los que están ahí contigo y los que están aquí conmigo, tienen las llaves, si no del coche, de su casa, de la moto, de algo. Pero hay muchas personas que no tienen ni papel higiénico. Y a veces por eso cuando en algún servicio alguien lleva o se coge un rollo de papel, le llamamos la atención, y es que a veces hay muchas personas que no tienen casi nada que comer. Es decir, cuando un niño le pide a un papá un vaso de leche por la noche y el papá no se lo puede dar, nos tiene que intranquilizar a todos, ¿no? Tenemos que ser más solidarios. Yo digo que vivimos en un mundo mejor que el que hace 1000 años o 200 o 5 días, pero hay que seguir haciendo este mundo mejor entre todos. Sin duda alguna. Padre, hay dos palabras, o tres quizás, que están un poco utilizadas, pero que son muy, muy fuertes, muy poderosas, que son gracias, perdón y amor. ¿Alguna reflexión al respecto del poco uso y del poco accionar en este ámbito del amor, del perdón y del agradecimiento, de la gratitud? ¿Cómo se conoce que eres argentino? Porque otro argentino ha dicho a las personas cuando se casen, no te olvides ninguna noche de decir a tu esposa o a tu esposo, perdón, gracias y te quiero. Gracias, perdón y te quiero. ¿Cómo lo sabes? Nosotros, Padre, solo podemos darle las gracias por este espacio. Perdón por haberlo sacado de ese lugar que tenía. Gracias por compartir el amor, mejor dicho, por practicar el amor, por ayudar a tantas personas y también por dejarse ayudar. Así que si hay personas por aquí que quieran echar una mano a Mensajeros de la Paz y al Padre Ángel, la obra que hacen es extraordinaria. Y antes de despedirlo con este agradecimiento y con este fuerte aplauso que ya le daremos, el mensaje de cierre queremos que nos lo dé ustedes, un mensaje de inspiración, de reflexión, o que nos eche una bronca si es que estamos no haciendo las cosas todo lo bien que podríamos. Que nos dejemos de pelear y nos queramos muchos. Y la sociedad está necesaria de que nos queramos más. Nos tenemos que querer y querer y querer. Muchas gracias. Y os dejo que viene el cura del pueblo a por mí. Sí, muchas gracias, Padre Ángel. Gracias. Un fuerte aplauso para usted. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y bueno, acá está Cristina, que soñó hacer algo así con el Padre Ángel, y acá estamos conversando con el Padre Ángel. A mí, si me permitís, Cris, un pequeño paréntesis. Total. Yo normalmente, cuando me preguntan sobre el branding, siempre digo que el buen branding es abrazar a tu empleado, abrazar a tu cliente, abrazar a tu partner, a tu proveedor, a tu accionista. El abrazo como metáfora de amor, de confianza, de gratitud, y también de que no hay mentira, ¿no?, en el abrazo, ¿no? El buen abrazo es como el embarazo. No puedes estar medio embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada. O abrazás o no abrazás, ¿no? Entonces, antes de los chupitos y todo lo demás, con tu permiso, quería pedirles un favor al público presente. ¿Puedo? Por supuesto. ¿Sí? Estás en tu casa. Entonces, yo les quiero pedir si se pueden poner de pie, si son tan amables. ¿Sí? Si se puede. No, vení para acá. No. Cierren las puertas. Llamen a SWAT. De acá no se va nadie. Ustedes saben que hay muchos estudios neurocientíficos que han demostrado, han contrastado, esto no es la opinión de Andy, esto son pura ciencia, pura medicina, que si damos o recibimos por día 8 abrazos de un mínimo de 6 segundos cada uno, lo del mínimo de 6 segundos cada uno es importante porque puede haber más de 6 segundos. O sea, si ustedes dan un abrazo y están a gustito, no es que a los 6, ay, qué pena, estaba tan bien. No. O sea, se puede seguir, ¿sí? También puedes hacer 8 con el mismo o la misma si te ha molado mucho, pero lo ideal es con más de uno, ¿no? Entonces, en el retail, si hay algo que es muy, muy poderoso y que ha salido en casi todas las charlas de la mañana y seguramente saldrá en todas las de la tarde, es
experiencia. La experiencia es realmente lo poderoso, lo intransferible, lo que nos emociona, lo que nos enoja a veces o lo que nos enamora la mayoría. ¿Se puede transferir la experiencia de dar 8 abrazos? No se puede. Por eso, en este Retail Master Summit, lo que yo les quiero pedir a los aquí presentes es que vean a las personas que tienen alrededor, pueden recolocarse estratégicamente, también les voy a dar unos segundos para que lo hagan, y mientras se recolocan estratégicamente, los invito y las invito a dar y recibir 8 abrazos de un mínimo de 6 segundos cada uno. ¿Sí? Yo sé que estamos acá muy top y muy ejecutivos, pero intenten con el primer abrazo, intenten con el segundo abrazo, intenten con el tercer abrazo y después me cuentan. Una genia. Genia total y absoluta. Pueden abrazar a Cristina también, por favor, ¿eh? Grande. Grande. Miren este abrazo acá, qué grande. Un mega abrazo. El retail también se abraza, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! Y bueno, para terminar este espacio, pueden seguir abrazándose, no tienen por qué detenerse. Palabras de hasta pronto, Cris. Micrófono.